participar no solo de la mesa del Señor, sino ser partícipe de ese verdadero ayuno. Dice que es desatar las ligaduras de impiedad, ¿verdad? Que es que se pudra todo yugo, y sabemos que todo yugo se pudre por la unción, pero también que es compartir nuestro pan. Y hoy el pan, ese pan vivo, esa palabra que nos vivifica, que nos restaura, que nos sana, usted puede compartirla con ese círculo de conocidos, de contactos que tiene en sus redes sociales, y eso permitirá que no solo podamos bendecir a otros, sino podamos compartir también ese verdadero ayuno a través de nuestras redes, sabiendo que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos finales, y creo yo que vale la pena que la luz pueda seguir alumbrando, y la palabra es luz. Así que yo quiero entrar en el desarrollo de unos pensamientos, y el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes hoy es la recuperación de la comunión. Esto es bien importante porque no solo esa comunión con el Señor, con su presencia, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, sino esa comunión también con cada uno de los hermanos, con esa familia en la fe que Dios nos da, e igual esa comunión que en un momento determinado por la división, por la desintegración, muchas veces se pierde a nivel familiar, entre padres e hijos, entre cónyuges, entre toda la familia. Pero este es un tiempo de recuperación, y escribí algunas cosas acá. Muchos han perdido la comunión, muchos pierden la comunión. Puede ser una comunión pastoral, ¿verdad? Con ese equipo ministerial de ayudas, esa comunión con su pastor. Hablar de comunión, hablo de participación, de interacción, de unidad. Eso es extraordinario, esa comunión que se da en unidad del espíritu, es decir, estar en un mismo sentir, estar en un mismo espíritu, y que dice la palabra que nos esforcemos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pero la gente en un momento determinado se puede desconectar, ¿verdad?, de esa comunión, de esa cercanía, de ese contacto, de ese vínculo pastoral, también de esa comunión con su iglesia, es decir, a esa casa espiritual donde tú fuiste llamado, donde tú fuiste llamada, también a esa comunión con tus hermanos, ¿verdad? Porque eso es algo tan maravilloso, y yo en lo personal lo he experimentado, esa comunión que el Señor nos permite, esa interacción, esa participación, porque esto es lo que, de ahí viene la palabra koinonía, que es comunión, participación, interacción, ayuda que nosotros tenemos mutuamente. Por eso dice la palabra de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, y esa ayuda mutua se da en la comunión. O sea que cuando se pierde esa comunión, también se pierde la ayuda mutua que nosotros necesitamos. Entonces también en esa casa espiritual, y por ende también se pierde la comunión con Dios. Aunque alguien diga, pues hay veces que las personas dicen, bueno, yo solo me alejé de la congregación, solo ya ratos que ni he escrito, ni he escuchado la palabra de mi pastor, pero yo estoy cerca de Dios. Y si no puedes estar cerca, si no puedes tener comunión con el pastor que ves, porque algunos dicen, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y es cierto, pero si no puedes tener comunión con el pastor que ves, no me digas que vas a tenerlo con el que no ves. Si no puedes tener comunión con tus hermanos que ves, con la congregación que ves, es por ende, de alguna manera te vas a alejar de esa comunión, de esa participación, de esa interacción con el Señor, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque la palabra dice que tenemos comunión con el Padre. Nuestra comunión, dice el apóstol Juan, es con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Y también en la segunda carta y el último capítulo del apóstol Pablo a los Corintios también dice que que tengamos el amor del Padre, ¿verdad? La gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, escribí algo acá: un nuevo creyente
Es una persona recién convertida o nuevo creyente a nivel congregacional. Tal vez tenga años, meses de ser creyente, de haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero un nuevo creyente que se acerca a una congregación, ¿verdad?, necesita identificarse con esa casa espiritual. Hay gente que pasa momentos tan difíciles, tan adversos, unas pruebas tan duras, y en un momento determinado se siente solo, se siente aislado. Uno lo puede anunciar en la iglesia: miren, hermanos, tal persona está pasando este momento difícil, lo podemos ayudar, y nadie le conoce porque no se ha identificado con esa casa espiritual. Y si es, hermano, es que es muy numerosa la congregación a donde yo asisto, es muy grande, son miles. Claro, pero hay ministerios, hay departamentos de esa casa espiritual donde se genera un vínculo, donde se genera una comunión. Y cuando tú estás pasando una situación o incluso faltas a la iglesia, tal vez dentro del conglomerado nadie se da cuenta, pero si perteneces, si estás integrado a un departamento, a un ministerio de la iglesia, ¿verdad? No primario quizá, pero como una diaconía de servicio, de ayuda, entonces rápidamente te van a identificar. ¿Y qué le pasó a tal familia? ¿Qué le pasó a este hermano? ¿Por qué no está? Vayamos a verlo, oremos por él, escribámosle un mensajito o algo para preguntarle cómo se encuentra. Entonces esto, pues de alguna manera yo lo he notado, y por eso escribí: un nuevo creyente necesita identificarse con la casa espiritual, con su pastor, integrarse a un departamento o ministerio de la iglesia, y de esa manera experimentar el bautismo en el cuerpo. Ese sentido de pertenencia, eso que está dentro de las facetas de bautismos, donde el Señor dice: voy a bautizarlos en un cuerpo, les voy a dar esa integración, les voy a dar una familia en la fe a donde ustedes pertenezcan, porque aún la palabra dice que a la viuda y al huérfano el Señor los hace habitar en familia. Entonces eso nos lleva a identificarnos con esa casa espiritual y a tener comunión. Y si hoy tú no la tienes, quizá asistes a una iglesia como oyente, estás en algún lugar, o simple y sencillamente te quedaste en este tiempo recibiendo alguna palabra a través de las redes sociales, pues gloria al Señor y qué bueno, pero lo mejor va a ser que te pueda recibir ese bautismo en el cuerpo, eso que te va a dar sentido, identificación y pertenencia a una casa espiritual, y eso también es comunión. Así que la comunión también es con el Señor a nivel vertical, pero también es con los hermanos, diría yo, horizontalmente hablando. Al ver palabras de comunión, por ejemplo, hay dos palabras que pude ver en la concordancia. Una es hebrea y la otra es una palabra griega, y es la palabra 5475, sod, y significa intimidad. Comunión es intimidad, e intimidad es, por ejemplo, es aquella áreas privadas de tu vida que son propias, que son personales. Por ejemplo, tu habitación, quizás solo tú accesas ahí, ¿verdad? Algo que exclusivo, que te pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en un momento determinado una persona soltera se casa, entonces decide compartir su privacidad, algo privado, con aquella persona con la cual va a formar un núcleo familiar. Eso nos habla de intimidad, algo que es muy personal y muy privado, que tiene una pertenencia exclusiva para alguien que no comparte con nadie más. Y entonces cuando llegamos a la intimidad con Dios, es nuestra unidad, aquellos secretos, porque ahí vamos a entrar también, que el Señor nos revela, ¿verdad? Como siendo sus íntimos, sus cercanos, sus más diría yo, aquellos que de alguna manera son dignos de confianza, porque también eso es la palabra fiel, significa digno de confianza, una persona que tiene intimidad. La palabra también nos habla de esa palabra secreto, nos habla de comunión, congregación, favor, íntimo, reunión. O sea, cuando una persona, por ejemplo, usted tiene confianza, va a acercarse a alguien y dice: mira, solo vos me puedes hacer este favor, disculpa que te lo cuente, pero yo te tengo confianza. ¿Por qué? Porque tenemos comunión, nos conocemos. Y está la palabra griega koinonía, que habla de participación, de ayuda. O sea que con nosotros, por ejemplo, por eso es bien interesante, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos ayuda, estamos necesitados de comunión, ¿verdad? Y podemos ayudar
si tenemos comunión, esa ayuda mutua que dice la palabra que es uno de los sacrificios que agrada al Señor. Compañerismo, ofrenda. Mire qué interesante que en la ofrenda tenemos de alguna manera comunión, participación, que viene de la palabra koinonos, que es socio. Mire qué interesante cuando se forma una sociedad y uno comparte la visión, misión, valores y un objetivo en común para personas que van a alcanzar, diría yo, algo en común. Pero también cuando tenemos comunión con Dios, Él es nuestro socio. Por eso que de alguna manera cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas, presentamos diezmo delante del Señor, lo que estamos haciendo es entrar en comunión con Él y tener ese socio que no sabe fallar y en cualquier momento está con nosotros. Viene de ver algo común. Entonces voy a entrar a considerar algunos pasajes. Por ejemplo, Salmos capítulo 25 verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Mire qué interesante. Ese es un temor reverente. Ese es el temor, es la palabra yaré que aparece en Malaquías 4:2. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, es un temor reverente, es un respeto, es honrar el nombre del Señor. Entonces la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces que venga a nuestra vida un espíritu de temor para que podamos honrar al Señor, para que podamos honrarlo, para que podamos respetarlo a Él y no perdamos esa comunión. De manera que cuando se pierde el temor a Dios, también se pierde la comunión con Él. Entonces por eso, y eso tenemos que entenderlo, que muchas veces puede llegar a nuestra vida. Y dice: y a ellos hará conocer su pacto. Mire qué interesante, a los que le temen porque tienen comunión con Él. Y en este día que celebramos la Santa Cena, la mesa del Señor, hermano, nos van a revelar, nos van a dar a conocer ese nuevo pacto en su sangre, donde la palabra se escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. La Félix Torres Amat de este mismo pasaje dice: el Señor es firme apoyo de los que le temen. Mire qué interesante, la comunión es apoyo, es ayuda. Entonces de manera que hay personas, hermano, que llegan a decir: Dios no me oye, Dios no me ama, Él se alejó de mí. Pero lo que pasó es que perdieron el temor a Dios y por ende la comunión con Él. Y entonces en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad, porque dice la palabra que Él es nuestro auxilio en la adversidad, Él es nuestro pronto auxilio. Pero muchas veces el Señor no auxilia a personas que en un momento determinado ya no han tenido ninguna comunión íntima con Él. Es decir, que solo lo van a buscar como fuera el 911. Solo por emergencia. Señor, deja todo de atender a todos los que tienen comunión contigo, y ahora que yo te necesito, atiéndeme por favor, porque ya no aguanto más lo que estoy pasando. Primero recupera tu comunión, y hoy lo que vamos a hacer a través de la Santa Cena es recuperar esa comunión o aquellas cosas que nos llevaron a perder la comunión íntima con el Señor. Dice acá: el Señor es firme apoyo de los que le temen, y a ellos revela sus secretos o misterios. Aleluya, hermano. Qué hermoso es eso. ¿Verdad? Hay muchas personas que tal vez en un momento de necesidad: usted compártame la fórmula para hacer esa comida. Ah, no, esto es el secreto de la casa. Usted compártame, mire, ¿cómo hace usted para hacer ese trabajo? ¿Cómo hizo para emprender? ¿Cómo hizo para lograr salir adelante en medio de esa situación? Y tal vez te van a decir: mire, al que quiera celeste que le cueste. Yo a usted no le voy a compartir nada, pero si tienes comunión con Dios, Él te revelará sus secretos y sus misterios, porque dice la palabra que eso se le revela a los que tienen comunión con Él. Aleluya. Mire, aquí interesante, a mí me llamó la atención, ¿verdad? No pretendo dar clases de inglés, pero me llamó la atención lo que dice la King James, y dice que the secret of the Lord, los secretos del Señor son revelados a los que le buscan, a los que tienen comunión con Él. Así que en este día vengan los secretos del Señor para tu vida. Amós capítulo 3 verso 7: porque no hará nada Jehová el Señor. No hará nada, oiga bien esto, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire, hermano,
¿A quién? Entonces significa que en este tiempo final, donde viene un mover profético extraordinario, hermano, y yo creo que necesitaremos siempre, como lo hemos necesitado, pero ahora más, la revelación de parte del Señor para poder caminar, para poder avanzar, para no perdernos, para no errar en el blanco, para no fallar, para no fracasar. Pero dice que Él va a revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque han tenido comunión con Él. Así que una de las llaves o claves del mover profético en nuestra vida, no solo para profetizar y edificar la iglesia, sino para que el Señor nos revele a nosotros aquello que tenemos que hacer justo en el lugar, justo en el espacio y tiempo indicados y oportunos. Se necesita de esa revelación, de esos secretos que el Señor hace y revela a nuestra vida para quienes tienen comunión con Él. Por eso dice Génesis 18:17, y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Mire, había un secreto, había un plan que el Señor tenía, y era precisamente traer un juicio sobre la tierra de Sodoma, sobre la tierra de Gomorra, aquel lugar donde vivía aquel pariente de Abraham llamado Lot. Pero dijo Dios: ¿saben qué? Voy a ocultarle a Abraham, si él es mi amigo, si con Él tenemos comunión, aleluya. Y nosotros hoy, como hijos en la fe del Padre de la fe, Abraham, nosotros también, hermano, necesitamos que el Señor diga: ¿sabes qué? Te voy a compartir lo que voy a hacer, te voy a dar la llave, te voy a decir cómo vas a salir de esa situación que estás viviendo, te voy a revelar cómo te voy a sacar adelante. Y esto es lo que dijo el Señor. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces cuando el Señor le revela, le cuenta a Abraham ese secreto, ese plan que él traía, dice que Abraham empezó a interceder, empezó a clamar, empezó a levantar su voz, hermano, por aquel justo Lot que él tenía, ese pariente que él tenía, a quien no le revelaron. Porque aunque era llamado justo, él había perdido su comunión con Dios, porque se había alejado conforme a su voluntad, dice, a los campos de Sodoma, a esas llanuras. Juan capítulo 15, verso 15: ya no les voy a llamar siervos, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo solo necesita obedecer, a él solo le dan instrucciones. Pero qué hermoso es cuando pasamos de siervo, de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo. Pero el Señor te llama a algo más, porque el siervo desconoce secretos, es decir, que no tiene comunión íntima con su Señor. Tal vez hasta ahora te has encargado y has llegado a querer anhelar servirle al Señor, pero en este día el Señor te está llamando a una dimensión superior, y es a que te conviertas en amigo íntimo de Él, es decir, que tengas comunión con Él. Dice: ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar ahora, les voy a llamar amigos. Pero os he llamado amigos, dice, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Secretos, revelaciones. Entonces en la comunión hay revelación. Hermano, qué hermoso que incluso tantas cosas, hermano. Las llaves del reino te las van a dar a ti porque tienes comunión con Él. Yo estoy seguro que usted como persona no le va a ceder las llaves de su casa a cualquier persona. Usted sale a trabajar, sale a pasear, a donde vaya, usted le echa doble llave y usted busca que esas llaves no se le pierdan, pero no las va a dejar en la entrada a cualquiera. Y si alguien va a llegar a su casa y tiene llave también como usted, significa que es una persona cercana, es una persona que tiene comunión con usted. Si usted le presta su vehículo a otra persona y le confía la llave, es porque alguien que tiene comunión, usted le ha tomado confianza. Y esto es lo que pasa. Entonces en la comunión, hermano, nos dan a conocer misterio. A veces, hermano, qué hermoso es, mire, qué duro es pasar una situación difícil, una prueba, y no entiendas ni por dónde vas, ni por qué estás pasando lo que estás pasando. Pero qué hermoso es que el Señor te revele sus planes. Y dice la palabra que los planes de Él son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y qué bueno es que el Señor te dice: mira, vas a pasar este proceso, pero quiero manifestar mi gloria en tu vida. Vas a conocer mi poder, vas a conocer mi misericordia, vas a conocer cómo te voy a sacar de esa situación difícil, vas a conocer cómo te voy a prosperar, cómo te voy a sanar, cómo te voy a libertar. Y eso solamente, entonces tú pasas esa situación en paz, hermano, porque esa paz del Señor gobierna todo tu ser. ¿Por qué?
Porque también te explican las razones por las cuales puedes estar pasando esa situación. Y hoy definitivamente no hay despropósito en lo que Dios nos permite vivir. Y hermano, estoy seguro de eso, porque Dios a toda costa, incluso dice la Biblia que cuando Dios ha determinado hacer algo y extiende su mano, ¿quién lo va a detener para que no lo haga? Así que definitivamente este tiempo es para nuestro bien, para nuestra bendición. Proverbios capítulo 3, verso 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová, dice, abomina al perverso, al que practica, al que va en perversidad, mas su comunión íntima es con los justos. Esta palabra perverso nos habla de alguien que desecha lo de Dios, de iniquidad, de perversidad, de perverso, de pervertir. Isaías 3:10 dice entonces: decirle a los justos que les irá bien. Mire qué interesante, porque como tienen comunión con Dios, dice: decid a los justos que les irá bien. Y yo hoy les declaro a todos aquellos que son justos y que han sido justificados gratuitamente por la gracia del Señor: te irá bien una vez permanezcas buscando la comunión, te dediques continuamente a tener comunión con Dios, comunión con su iglesia, comunión con su cuerpo. Y eso es lo que hoy estamos acá para celebrar, esa comunión. Decida a los justos que les irá bien. Esa palabra bien, le hemos hablado, es la palabra 2896, que es tov y significa abundancia. Decirle a los justos que tendrán abundancia porque tienen comunión íntima con el Señor. Decirle a los justos que tendrán alegría, tendrán gozo porque tienen comunión con Dios. Decirle a los justos que el favor de Dios estará con ellos. ¿Por qué razón? Porque tienen comunión íntima con el Señor. Decirle a los justos, esa palabra todo significa éxito y prosperidad. Decirle a los justos que van a tener éxito en aquello que aprendan, porque en la comunión íntima con el Señor les van a revelar secretos para que no se extravíen. Decirle a los justos que tendrán prosperidad porque comerán del fruto de sus obras. ¿Por qué? Porque el Señor en esa comunión lo que hace es ministrar, hermano, a nuestras manos para que tengamos obras que le agradan a Él. Les irá bien porque la comunión del Señor es para con ellos y les va a revelar sus secretos. Hechos capítulo 2, verso 42. Y estaban dedicados, dice la Biblia textual, estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Constantemente dedicados a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Mire qué interesante: partimiento del pan, Santa Cena, comunión y Santa Cena. O sea, por eso una de las cosas uno no podría participar, y hoy yo creo que Dios quiere restaurar, recuperar la comunión en los hogares, donde tal vez hay una familia dividida, desintegrada, y lo van a tomar, van a participar de la Santa Cena de forma ritual, religiosa, donde siguen todavía enojados, no hay perdón, no hay reconciliación, pero igual como lo hacen externamente y como quién sabe, pero al final, aunque partan el pan, participen del pan, la comunión es indispensable, va ligada, va íntimamente ligada, tiene comunión, tiene intimidad con la Santa Cena. Entonces estaban dedicados constantemente. La Nácar Columna dice: perseveraban en la unión, en la fracción del pan. Entonces eso nos habla de unidad. La Dios habla hoy, dice: eran fieles en compartir lo que tenían. Mire qué interesante. Uno, tal vez con una persona que usted no conozca, a mí me ha llamado la atención y sobre todo cuando hay alguien que necesita ayuda. Y yo he encontrado personas tal vez con una carta y diciendo: mire, fíjese que tengo a alguien hospitalizado y mire, estoy sin trabajo, estoy pasando esto. Y yo rápido, yo no sé quiénes son, desconozco, y a veces obviamente como hay tanta a veces manipulación, y les he dicho: usted pertenece, usted tiene comunión en alguna iglesia, usted tiene comunión con su pastor. Porque yo le recomendaría en cualquier momento, por ejemplo, yo no me iría a un lugar donde nadie me conoce, con quien no tengo comunión, a pedirles: por favor, miren, estoy pasando esta situación, por favor, alguien que tenga comunión conmigo me va a ayudar inmediatamente. Dice: ellos eran fieles y compartían lo que tenían.
Es decir, tenían comunión, tenían koinonía, tenían esa cercanía con los hermanos. Dice, y en reunirse para partir el pan. Entonces, qué hermoso es eso cuando nosotros tenemos esa comunión. Mire, es interesante, hermano, y hay tanta gente que ha perdido esa comunión y está viviendo momentos críticos, momentos difíciles, y quieren salir de esa situación, quieren ayuda oportuna, pero no han recuperado su comunión ni con Dios, ni con una congregación, ni con su pastor, ni con los hermanos. Necesitan recuperarse. Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Así que hoy deleítese ahí en su hogar, deleítese con los suyos. Y esa oportunidad que el Señor nos permite en el inicio de este mes de la libertad, mes de septiembre, hermano, declarado un mes de libertad para Guatemala, contraproducente porque hoy le tocó a usted en su casa, pero aunque tal vez no tenga la libertad de haber estado acá presencialmente, usted tiene la libertad del Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y puede participar unánime, en comunión, en un mismo sentir, partiendo el pan en los hogares. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Biblia al día dice, se reunían en pequeños grupos para celebrar la comunión en diferentes hogares. Se reunían. Esto es algo extraordinario lo que pasaba en el principio de la iglesia. Esta Arcas Fernández dice, celebraban en familia la cena del Señor. Así que yo te quiero decir que posiblemente cada uno ha tenido diferentes adversidades. No posiblemente, estoy seguro de eso. Pero muchas veces, hermanos, quizá unos son los problemas de la esposa, otros son las situaciones del esposo, otras son las situaciones de los hijos. Y esa falta de comunión hace que cada uno no se fortalezca, se debiliten como familia y no salgan adelante. Pero donde hay comunión, ahí hay fortaleza, ahí está el Señor. Y dice que ellos celebraban en familia la cena del Señor. Y en el verso 47 dice que hallaban favor para con todo el pueblo, alababan a Dios y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es decir, que la comunión y la Santa Cena, esa participación, esa interacción que ellos tenían como familias, hermano, los llevaba a que el Señor añadiera a esa iglesia. Quiere decir que una iglesia que recupera, que tiene comunión, hermano, y que participa de la cena del Señor, el Señor se va a encargar de bendecirla, añadiendo a más personas cada día. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16 al 17. Y la copa de bendición que bendecimos, la Santa Cena, la copa de bendición, esta es una copa de bendición, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? No está negándolo, sino está haciendo, mire, les pregunto, ¿no es la comunión? Claro que sí, es comunión con la sangre de Cristo. Mire qué interesante. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Por eso cuando usted, hermano, tiene esa revelación, con la Santa Cena hay una administración genética de la sangre del Cordero para su vida, y usted puede ser restaurado, puede ser recuperado, incluso puede recuperar la salud que haya perdido, hermano. ¿Por qué razón? Porque hay una comunión genética en la Santa Cena. Dice también, el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, es algo extraordinario. Quiere decir que en la Santa Cena también, si alguien ha perdido la recuperación y no han visto esa unidad en el cuerpo de Cristo, hoy podemos recuperarla en el nombre poderoso de Jesús. La traducción lenguaje actual dice, en la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga. Eso les digo yo, levantemos en alto esa copa, ¿verdad? Esa copa de bendición, bendecimos esta copa. Dice, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando, todos nosotros tenemos comunión de la sangre de Cristo.
aquí me llama la atención cuando religiosamente, cuando la falta de desconocimiento, como me dijo una persona en una oportunidad que visitó la congregación y me conocía verbalmente, obviamente nos saludamos y todo, y le digo, ¿y por qué no tomaste la cena del Señor? Es que yo no soy de esta congregación, me dijo. Dios mío, entonces, que se quedó sin comunión con la sangre de Cristo. Entonces, miremos cuántas personas en un momento determinado cada vez se deterioran, involucionan en su vida, en su salud espiritual, en su alma. Tal vez están desanimados, están decaídos, sus emociones han sido trastocadas. Y viven en luto, viven en soledad, hermano. Y su cuerpo, por ende, porque un corazón triste, hermano, si el corazón alegre hermosea el rostro, imagínense el corazón triste, las emociones trastocadas, cómo van a afectar la vida física de esa persona. Va a estar enferma, pero cuando tenemos comunión, entonces hay una restauración completa, hermano, hay sanidad. Dice, todos nosotros estamos participando, tenemos comunión de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos, también tenemos comunión todos del cuerpo de Cristo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Mire qué interesante. Y nuestra comunión, dice el apóstol Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, la comunión que el apóstol el apóstol Juan tenía, dice, nosotros, los siervos, los ministros, tenemos comunión con el Padre y comunión con Jesucristo. O sea, el cuerpo de Cristo, usted que es creyente, usted tiene comunión con Dios, espero que sí. Y esa comunión también, mire qué interesante. Aquellas personas que tal vez se alejaron de la iglesia, aquellas personas que se alejaron de la presencia del Señor, se alejaron de los caminos del Señor, y en este tiempo están ellos como que, no sé, seguramente con esa incertidumbre, con esa tristeza, con ese desánimo, en diferentes situaciones, en diferentes estados anímicos, están mal. Pero lo que tú, Dios, estás viendo, eso es una de las cosas bien tremendas. Por cuanto tienes comunión con Él, Él te va a revelar sus secretos y te irá bien. Entonces lo que has visto y oído, anúncialo a los otros que te conocen, que en un tiempo estuvieron contigo, para que también ellos tengan comunión contigo. Mira qué interesante. Y a la vez tengan comunión la que tú tienes, que es con el Padre y con Jesucristo su Hijo. Entonces la palabra anunciar, proclamar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. También lo que hemos oído, esa es la palabra akouo, que es entender y obedecer. Entonces lo que Dios nos permite experimentar, ver, hermano, una situación difícil. Pasaste por un momento adverso, estás pasando por un momento difícil, pero estás viendo la sanidad de Dios en tu vida. No te quedes callado, porque eso que Dios está haciendo contigo, esas experiencias que el Señor te permite tener con Él, a través de las cuales entendiste y obedeciste, anúnciala también a otros que han perdido la comunión. Quiere decir que cuando nosotros dejamos de anunciar, nosotros dejamos de proclamar, de decir lo que hemos visto y oído, de dar esa noticia, de dar esas buenas nuevas, hermano, estamos haciendo que muchos en un momento determinado pierdan esa comunión. Por eso yo les digo, aprovechemos las redes sociales, compartamos la transmisión, comparta usted lo que Dios está haciendo en su vida. El Señor, hay gente que comparte sus estados de ánimo, pero comparten cosas que no edifican, ¿verdad? Entonces comparten sus situaciones adversas, sus estados de desánimo, sus lutos, los comparten ahí, pero nunca comparten lo que Dios está haciendo en sus vidas. Nunca comparten un milagro que Dios haya hecho en sus vidas. No comparten, hermano, las buenas nuevas de salvación, aquellas experiencias que Dios les ha permitido ver. Tal vez has pasado un momento de escasez y allí conociste al Dios que provee. Tal vez te enfermaste y estás viendo al Dios que sana.
estás viendo al Dios que te liberta, estás viendo esa liberación poderosa del Señor, pues no dejes de decir lo que has visto y oído. Por eso en Hechos 4:20 estaban aquellos apóstoles anunciando al Señor y les habían prohibido hablar más de Él. Dice que los amenazaron y les dijeron: no hablen más en el nombre del Señor, no dejen cállense la boca. Y dice que ellos dijeron: es preciso obedecer a los hombres antes, consideren ustedes si es preciso obedecer a los hombres antes que a Dios. Ellos dijeron: no, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si Dios permite situaciones adversas y de ahí te rescata, porque Él es el que rescata tu vida, Él es el que te saca del pozo de la desesperación, entonces anúncielo y no cae eso. ¿Por qué? Porque eso también hará que haya comunión, que otros por medio de eso que Dios permite en tu vida sean recuperados, sean alcanzados. El capítulo, versos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, mire, qué interesante. Hay mucha gente hoy, dice que mire qué interesante, que dice que a los cristianos primero se les llamó discípulos. Pero hoy, o sea, incluso en este continente le llaman el mundo occidental cristiano. Entonces el cristianismo, y todos de alguna manera dicen ser cristianos, pero no tienen comunión con Él. Pero dice acá: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, si decimos que no somos religiosos, si decimos que no solo tenemos una apariencia, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, una relación personal con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si decimos que tenemos comunión con Él y no tenemos comunión con algún hermano, entonces, hermano, mentimos. Y eso es una de las cosas que tenemos que buscar. Y qué extraordinario. Porque mire, hay veces que mucha gente pierde la comunión horizontal. Es decir, no le hablan a uno, no le hablan a otro, no se hablan con nadie, no tienen comunión entre ellos. Y esa comunión basada en respeto, basada en amor, ¿verdad? Basada en buscar el bien de los demás antes que mi propio bien, ¿verdad? Basada en la ayuda mutua, que no solo estoy esperando que me ayude alguien, sino viendo cómo puedo ser de bendición para alguien más. Esa comunión saludable, esa comunión agradable al Señor, desinteresada, sino basada en el amor, basada en el respeto, basada en esa necesidad de ser edificados mutuamente y de tener sacrificios que agraden al Señor. Eso muchas veces no se da. Y mire, por eso dice: si tenemos comunión los unos con los otros. Primero, comunión con Él, cercanía, intimidad. Segundo, comunión entre nosotros. Entonces dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire qué interesante. Comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, sin comunión, hermano, como que el participar, hoy vamos a comer del pan y a beber de la copa, y seguramente hemos pecado. Y necesitamos que esa sangre nos limpie de todo pecado. Pero diría yo que la limitante para que haya limpieza, bueno, y eso es bien interesante, es que no hay comunión. Por eso hoy el tema es recuperar la comunión. Recuperar la comunión con el Señor y la comunión unos con otros. Por eso qué hermoso es, hermano, que tal vez usted mientras está viendo la transmisión tenga comunión con los demás. Hermano, les bendigo, somos la familia tal, soy el hermano tal, me gozo de estar con ustedes en este día en un mismo sentir y estoy para servirles. A veces nos limitamos a eso porque, como dicen por ahí, cada quien reza por su santo, ¿va? O a su santo, entonces se ocupa con un egocentrismo de lo suyo.
sin pensar en los demás. Mire, escribe esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios. Es decir, que sin la comunión con los demás, la comunión con Dios está afectada. Dice, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, pero si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué hermoso entonces cuando recuperamos esa comunión, esa cercanía. Tal vez te has alejado. Incluso aquel pueblo que había perdido la comunión, cuando el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces era externo, entonces no tenían comunión con Dios. Y mire, duele ver en este tiempo tantas necesidades, tantas carencias, tanta escasez a veces, limitaciones. Y la gente quiere ser ayudada, busca que le ayuden. Pero yo pienso que esa necesidad, ese estado decadente, llegó como consecuencia de haber perdido la comunión. Y entonces el pecado le trae una contaminación en todas las áreas. Le viene a afectar espiritualmente, le viene a afectar emocionalmente, le viene a afectar en su alma, en su intelecto, le viene a afectar en todo, le viene a afectar físicamente y en todo lo que emprende. Entonces de ahí que es importante eso. Yo escribí algo hoy para ministrar este tiempo y pedirle a usted que prepare esos elementos ahí, el pan y el vino, y que nosotros recuperemos esa comunión, recuperemos esa comunión que es tan indispensable, esa interacción. Mire, cuánta gente emprende algo y dice: no, yo puedo salir adelante. Pero vimos que la palabra comunión, que es koinonía, se deriva de la palabra koinos, que es socio, o koinonos, que es socio. Y qué hermoso es que en todo lo que tú emprendas tengas un socio que guarda todas las cosas. Tengas un socio que dice: siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Él. Pero nos damos cuenta que desde la caída del hombre se les dio una enseñanza de independencia. Y por eso es que mucha gente, muchos, solo después de un fracaso buscan a Dios. Solo después de que la situación se vuelve insostenible, entonces buscan al Señor. Así es el hombre, así es el hombre en su humanidad. Pero que nosotros hoy podamos recuperar esa comunión. Vamos a ministrar, si me ayudan en este momento, este tiempo. Así que usted que está ahí, que ha estado siempre conectado, que ha compartido, que ha tenido comunión con otros. No sé si alguna vez has compartido alguna palabra, algún mensaje, alguna transmisión a través de las redes. Tal vez te da temor porque se van a dar cuenta que eres cristiano o se van a dar cuenta que, pero no sé cuál sea tu estado, pero hoy recupera esa comunión. Bendice a alguien, bendice a los tuyos, que podamos acercarnos a ese trono de gracia, acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, acercarnos a su presencia y que podamos recuperar esa comunión que se ha perdido. Así que, ¿está listo hoy? En el nombre poderoso de Jesús. Le pedimos al Señor que Él bendiga esos elementos en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez hoy estás pensando: ¿y ahora
ratos que no le escribo a un hermano. ¿Cuántos? Yo siempre me pongo a pensar en esa dinámica. Si tan solo podemos anotar, hacer un listado de todos aquellos hermanos que en un momento determinado tuvieron comunión con nosotros y se alejaron. Están ahí, pero ahora tienen comunión con otras cosas, tienen interacción con otras cosas. Y hoy quizá el Señor por su Espíritu Santo trae a tu mente a alguien. Pero ¿sabes una cosa? Dios en este día, el Padre en este día está haciendo cosas maravillosas para que nosotros no dejemos de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que venga esa recuperación en el nombre poderoso de Jesús. Toma los elementos, toma el pan y sé parte con nosotros de esta administración. Si tenemos comunión, entonces hay un sacrificio que derramó ese cordero, que derramó su sangre. Porque dice que si tenemos comunión los unos con los otros, pero para eso tiene que venir la luz. Porque si andamos en luz y tenemos esa revelación, como Él vive en luz, como Él permanece en la luz, entonces nosotros tenemos comunión. Y entonces hay sangre. La sangre, esa copa del nuevo pacto en su sangre que fue derramada. Y si hay sangre derramada a favor nuestro, esa sangre nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Entonces hay limpieza. Y si hay limpieza, se cumple la bienaventuranza de Mateo 5, capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Así que si hay limpieza, vamos a ver al Señor en su venida, pero también lo vamos a ver ahora mismo, obrar en cada situación de nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús, tomamos estos elementos. El pan, y lo ponemos poner en alto ahí en tu lugar. Dile: Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papito lindo, por tu bendición. Trae esa recuperación de la comunión tan indispensable, y que en esa comunión hoy podamos partir el pan a nivel familiar, juntos en un mismo sentir, Señor. Que no hayan unos en unos pensamientos y otros divagando en otros pensamientos, Señor. Porque una casa dividida no permanece. Pero cuando se recupera la comunión, Señor, cuando llega esa unidad, ese mismo sentir, Señor, y yo sé que este tiempo lo has traído porque el espíritu de Elías está ministrando, el mover profético de Elías está ministrando, Señor, cada casa, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Así que bendice este pan en el nombre de Jesús. Tenemos delante de ti estos elementos, y en esa convicción, en esa fe, Señor, en esta palabra, participamos en el nombre de Jesús. Comamos todos del pan en esta oportunidad. Y ahora levantamos la copa. Levántala en alto ahí donde te encuentras. Si estás en casa,
Tal vez estás con tu familia, estás con tus hijos, con tus padres. Si se ha perdido esa comunión familiar, esa comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, esa comunión con el Espíritu Santo, y también has perdido esa comunión con los hermanos. Sé que vivimos tiempos difíciles, donde tal vez no podemos tener esa interacción que antes solíamos tener, saludarnos, acercarnos, compartir. Pero yo creo que también hoy podemos tenerla de manera espiritual, en un mismo sentir, poder edificarnos unos a otros como piedras vivas y poder decirle: Señor, queremos recuperar esa comunión. Porque si tenemos comunión unos con otros, esa interacción donde, Señor, ya no hacemos diferencia, ya no hacemos acepción de personas, sino nos amamos unos a otros como tú nos has amado, Padre. Y tenemos esa unidad, esa interacción, esa ayuda mutua. Entonces la sangre que fue derramada en ese sacrificio perfecto me limpia de todo pecado. Y como consecuencia de esa limpieza, estoy preparado para ver al Señor. Así que bendecimos esta copa en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por ese sacrificio, por darnos vida, por derramar tu sangre. Y hoy podemos compartir, hoy partimos el pan y bebemos de esa copa del nuevo pacto en tu sangre. Bebamos todos. Gracias, papito lindo. Aleluya. Si tenemos comunión, si hay comunión que se ha recuperado, hay sacrificio, hay sangre. Esa sangre es poderosa y esa sangre hace que haya limpieza en nosotros también. Y hay limpieza de todo pecado. No solamente el pecado que usted y yo tenemos, esa definición de pecado, como ese concepto definido, fallarle a Dios, vivir en pecado, cometer cualquier pecado, mentir, robar, hacer algo, tal vez embriagarse, maltratar a alguien, tener malos pensamientos, etcétera. Eso que usted llama pecado, que conoce como pecado. Pero también, más allá de eso, el Señor nos limpia de todo pecado, de ese errar el blanco. ¿Cuánta gente ha vivido de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, cayendo que levantando? Y cuando el Señor te limpia de todo pecado, porque hay comunión, porque hay sangre, hay limpieza de todo pecado, entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo va a salir bien en el nombre de Jesús. Limpiarnos de todo pecado, sabiendo que el pecado es el aguijón de la muerte. Produce muerte espiritual, es decir, separación de la comunión con Dios, enfermedad del ser integral. Si somos limpios de todo pecado, el pecado puede producir enfermedad en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Puede ser la muerte física también, que puede llegar como consecuencia del pecado. La pobreza, esa escasez económica, esa escasez en las cosas que tenemos materialmente. Quizás no, porque tú dices: pero si yo no he pecado, pastor, yo me trato de consagrar, trato de agradarle al Señor. Sí, pero tus decisiones, malas decisiones,
te han llevado a errar el blanco, es decir, a pecar. Y como consecuencia de eso ha llegado la escasez, ha llegado la pobreza. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por medio de recuperar esa comunión, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, te limpia de todo pecado. Y va a hacer que aquello que te había llevado al fracaso, a la derrota, se ha quitado en el nombre poderoso de Jesús. Y toda escasez y toda pobreza se ha quitado de tu vida. Emociones contaminadas. El amor, eso que el Señor puso para poder amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero cuando ha sido afectada nuestra emoción, podemos llegar a tener amor, esos amores prohibidos, pero que no es el que usted conoce, sino ese amor al dinero, ese amor amor a las cosas terrenales antes que a Dios. Ese temor que Él puso en nuestras emociones, que era para honrarlo, un temor reverente. Es parte de las emociones, pero cuando eso ha sido afectado, viene un miedo, viene un pánico, viene ese temor al castigo. El enojo que era para tener un celo de Dios, para honrarlo a Él. Pero cuando eso se trastoca, entonces, pues de alguna manera obstruye nuestra relación con los demás. Estancamiento en todas las áreas que llegó por causa del pecado. Espiritualmente estás estancado, emocionalmente, almáticamente también, y en lo físico también. Así que en el nombre de Jesús, hoy, por medio de la sangre derramada y limpieza de todo pecado, ese pecado que trajo insensibilidad espiritual, insensibilidad ante la presencia del Señor, ese pecado que es figura en el Antiguo Testamento de la lepra, que es figura del pecado y que hace que las personas sean insensibles. Esa soledad que ha llegado por el pecado, donde te sientes solo, esa desintegración, ese alejarse del cuerpo de Cristo porque has perdido la comunión. Así que hoy, en el nombre del Señor, vuelves a Él, te recuperas a Él, recuperas esa comunión con tus hermanos, esa familia en la fe que Dios te dio. Tal vez estás lejos, tal vez tienes meses, tal vez has tratado de buscar a Dios, de ir a una iglesia, de ir a otra, pero no pasas de ser un oyente. Y estás pensando siempre en esa familia, en la fe que el Señor te dio. Hoy, en el nombre de Jesús, yo vengo pidiéndole al Señor que Él traiga esa recuperación de comunión en tu vida. Ese pecado que te hizo llevarte a una vida vacía, sentirse vacío, y has tratado de llenarte con muchas cosas, haciendo, buscando, viendo. Hasta sales a pasear para llenar ese vacío, pero nada lo puede llenar, porque solo la presencia del Señor puede llenarte completamente. Así que en el nombre de Jesús, levanta tus manos ahí donde te encuentras. Y hoy vuelves a esa comunión, hoy te recuperas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ministrar un momento ahí mientras reflexionas en esta palabra. Yo le pido al Señor que selle por su Santo Espíritu esta palabra en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, añade bendición a esta palabra. Que cada uno, Señor, de los que han estado o van a estar al alcance de mi voz, permite, Señor, que esta palabra, Señor, sea sellada, sea certificada por el Espíritu Santo en cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Sigue ahí un momento más, mientras adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Yo sé que por mis propias fuerzas
y yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar para adorarte. En verdad yo quiero entrar a adorar al santo lugar y ahí estar perdido horas y horas adorándote. Y yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero entrar a adorar al santo lugar y ahí estar perdido horas y horas adorándote. Y yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Sí, Señor. Levantamos nuestras manos hoy, aquí y en cada lugar donde te encuentres. Y yo quiero remarcar esto. Muchas veces los afanes de la vida, el diario vivir, las preocupaciones, hace que perdamos la comunión y nos quedamos con algo superficial, donde se pierde la esencia de lo que este evangelio es en nosotros. Buenas nuevas. Porque cuando ninguna religión, cuando nada había podido llenar nuestro ser, vino Él y llenó nuestra vida. Así que yo quiero invitarlos acá, jóvenes en la alabanza y hermanos que están ahí. Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos. Por sobre todas las cosas, Señor, anhelo tu comunión. Esos momentos, Señor, a solas, aun cuando tu palabra dice que cuando estamos pasando un momento difícil, que cerremos nuestra puerta, ahí solos, a solas contigo, Señor, en comunión. Y nuestro Padre, que sabe escuchar en lo secreto, nos va a recompensar públicamente. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que esa comunión íntima que quizás se ha afectado, Señor. Tal vez hemos vivido tiempos de dulce comunión, Señor. Tiempos de adoración. Tiempos donde hemos derramado nuestra alma delante de ti, Señor. Pero, Señor, por causa del pecado, Señor, nos aísla, nos separa. Llega la insensibilidad, Señor. Y nos quedamos, Señor, solo con lo externo, solo con la forma, pero perdemos nuestra esencia. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae hoy ese cumplimiento de esta palabra y que cada uno, Señor, vuelva a esa comunión. Que cada uno, Señor, sea íntimo, sea cercano, Señor, y como consecuencia, como resultado de esa comunión, pueda revelarle tus secretos, Señor, tus planes a cada uno, Señor. Porque yo sé que como un buen padre tienes planes de bien y no de mal. Yo te pido que hoy selles esta palabra por tu espíritu en nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo ahí donde te encuentras, en el nombre de Jesús. Gracias por esta comunión, por estar en sintonía,
por permitirnos llegar hasta la intimidad de tu casa, de tu habitación, y tener comunión contigo en esta mañana. Y por consecuencia, por ende, esa comunión hace que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y si estamos limpios, somos bienaventurados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que Él te bendiga y te guarde. Sigue en sintonía, sigue al pendiente de nuestras redes. Seguiremos anunciando. Obviamente ya los días de culto y transmisiones están definidas ya para el martes y los días viernes a las 6:30 en la tarde. Pero seguiremos informándoles ahí en la medida que ya nos sea oportuno para congregarnos presencialmente. Y mientras tanto, no pierdas la comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y la comunión con tu iglesia, con tu casa espiritual. Y si no te has sentido en comunión, intégrate, congrégate, sé parte de, intégrate a uno de los departamentos o grupos o ministerios de la iglesia, para que podamos tener esa identidad de nuestra casa espiritual. Te bendigo en el nombre de Jesús. Un bendecido día para cada uno de ustedes, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante en su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, amados.